Ingeniero Acuña es el presidente del partido y lógicamente tiene todo el derecho de emitir sus puntos de vista al respecto, ¿no? La bancada toma las decisiones. Estamos ya en línea con Eduardo Salguana, que es congresista vocero de Alianza para el Progreso. Congresista, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gusto de saludarlos y estar con ustedes. Bien, la bancada de Alianza para el Progreso de alguna manera no estuvo unida en la decisión. Hubo dos congresistas que decidieron votar en contra. ¿Qué pasó ahí en las conversaciones internas? Bueno, lo que sucede es que la mirada que uno tiene del país desde la capital difiere mucho desde la que uno pueda tener desde provincia, ¿no? Y los 13 congresistas que hemos votado a favor del voto de confianza somos de las regiones, ¿no? Somos de provincia, yo soy de Madre de Dios. Y lógicamente tenemos también que, además de los conceptos políticos y la evaluación que hacemos personalmente, también recogemos los puntos de vista de nuestros electores, de nuestros ciudadanos, ¿no? Esa es la razón de fondo y lógicamente respetamos los puntos de vista de los colegas de Lima, ¿no? Es decir, definitivamente para usted hay mucho más respaldo en el interior del país, en las regiones del país, al gobierno de Pedro Castillo y a sus decisiones con respecto al gabinete que aquí en la capital. Sí, ese es un dato de la realidad, ¿no? Que uno lo escucha, lo recoge las veces que estamos en nuestras regiones. Pero además de eso, lo que también ha tenido una mucha valoración en la definición de los colegas por su voto, es el tema de que en un momento de crisis, en un momento de incertidumbre económica, ¿no? Creo que la clase política no puede agudizar esa situación de inestabilidad y de incertidumbre, ¿no? Creo que podíamos demostrar que pese a las diferencias que podamos tener en los temas centrales que son importantes para el país, y nos podemos poner ahora, de acuerdo. Algunos podríamos decir que el peso mayor estuvo en las declaraciones 48 horas antes del señor César Acuña, que no forma parte de su bancada, pero que se da el derecho a hablar por ustedes, porque él dijo APP le va a dar el voto de confianza a Mirta Vázquez. Entiendo que no sé si sonará a orden, pero suena a que es más o menos como una especie de mandato, ¿no? Bueno, el ingeniero Acuña es el presidente del partido y lógicamente tiene todo el derecho de emitir sus puntos de vista al respecto, ¿no? La bancada toma las decisiones, lógicamente que en muchos casos... Pero él habla por la bancada, no es una opinión personal, no diría, yo si estuviera en el Parlamento yo le daría, yo creo que hay que dar, ha dicho APP le va a dar, y eso es hablar por la bancada. Bueno, cada uno puede interpretar como considere conveniente, Manuel, ¿no? Pero la apreciación de la bancada es esa, ¿no? Y nosotros nos hacemos lo que siempre hacemos, nos reunimos al final y tomamos una decisión. Y lógicamente en el transcurso del debate ya habíamos intercambiado puntos de vista, ¿no? O sea, había, y yo lo declaré en varios medios de comunicación, inclusive exitosa, de que había una posición, digamos, favorable al voto de confianza en la mayoría de los parlamentarios. ¿Qué le ha parecido la designación de Avelino Guillén dentro del Ministerio del Interior? Bueno, sin duda que es una personalidad reconocida, destacada en el mundo del derecho, ha llegado a ocupar un cargo, uno de los más altos en el Ministerio Público, ha sido fiscal supremo, con trayectoria democrática, ¿no? Lógicamente esperamos que sepa rodearse, ¿no? En sus viceministros, en sus directores generales y asesores, con gente competente, ¿no? Con gente que conozca los temas de seguridad ciudadana, ¿no? Que creo que es una de las enormes falencias de este régimen, ¿no? Que ya tiene 3 ministros de esa cartera en 3 meses, ¿no? Entonces, obviamente, cada 30 días si vamos a estar cambiando y designando a gente que no conoce el tema, lógicamente que no vamos a avanzar, ¿no? Así que yo le deseo lo mejor y esperemos que sepa rodearse de gente que conozca esta situación tan complicada. A propósito de rodearse de gente que conozca, había un escándalo en las últimas horas que se ha minimizado en realidad, porque por los enfoques que se le dan a las cosas. El ministro de Transportes y Comunicaciones ha tenido una reunión que yo lo llamaría hasta impúdica,
con los representantes del gremio de transportistas. Lo que ha generado escándalo, porque nos encanta el escandalete, es el asunto de que se ha comprometido a sacarle a la señora de Sutran y a la señora de Ato, que, insisto, para mí resulta siendo absolutamente intrascendente. Pero no apuntamos a lo central, que es que en esa reunión el señor ministro negoció rutas por 10 años, yéndose ya no en contra de quien fue la directora de Sutran o de Ato, sino contra la institucionalidad de la reforma de transportes. Y además se ha comprometido con ellos a plantear un proyecto de ley ante el Congreso para que se les cancele todas las multas de los irresponsables del desordenado tránsito de Lima por los 2 últimos años, amparándose miserablemente en el tema de COVID. Como si por el COVID yo pasaría una luz roja, como si por tener o no tener COVID yo haría una infracción que tiene que ver con exceso de velocidad, con meterme por un lugar inadecuado, no completar mi ruta o lo que fuere, o llevar mucha más gente de lo que debería. Va a ser citado al Congreso de la República en los próximos días, según ya se ha anunciado. APP, ¿qué postura tiene en relación a esto que, insisto, debería ser un escándalo lo hecho por el señor ministro de Transportes y Comunicaciones? Sí, pues lamentablemente este tipo de escenas, ¿no? Tenemos que observar por la televisión y verificar este tipo de negociaciones, de conductas, de conversaciones, ¿no? Que evidentemente tienen que ser esclarecidas. Tengo entendido, ayer escuché a la bancada de Acción Popular que ya van a plantear una invitación a la Comisión de Transporte, y evidentemente eso abre la posibilidad de una posterior interpelación, ¿no? Pero a usted ¿qué opinión le merece esto que ha hecho el ministro en nombre del gobierno? Miren, tomen 10 años más de extensión de ruta, cuando quien tendría que hacer eso es ATU, porque las extensiones y las concesiones las hace ATU, no el Ministerio de Transporte, por eso ya hay ATU. Y encima, dejen que yo voy a resolver el tema de papeletas, porque voy a poner un proyecto de ley. O sea, eso es negociar, y negociar con quien no se puede negociar, que es con la gente que te hace el desorden en las calles de Lima. Sí, el tema de transporte pues es sumamente delicado en Lima y en provincias, ¿no? Nosotros también recibimos denuncias, quejas de todo tipo, ¿no? Y creo que el ministro, que es el titular, debería reconducir esa problemática, pero por los cauces que corresponden, ¿no? Sin duda que el Congreso va a ejercer control político en este caso, y las iniciativas que haya nosotros vamos a respaldar, ¿no? Bueno, lo importante aquí es que además de ejercer ese control sobre el titular de la cartera, cualquier iniciativa de esa naturaleza pasa por el Congreso, ¿no? Y lógicamente de ninguna manera pasaría una propuesta de esa naturaleza. A mí me gustaría saber su opinión, congresista, viendo desde un poco lejos o desde un poco arriba lo que está sucediendo con el presidente Castillo y con su partido, con Perú Libre, que de alguna forma lo están acusando. Bueno, directamente Guido Bellido lo está acusando de ya no ser un gobierno de izquierda, de no ser, además, Pedro Castillo un político de izquierda. Le ha dicho, es más, sindicalista básico, sindicalista de base, ¿no es cierto? Eso es lo que le ha dicho Guido Bellido, su anterior presidente del Consejo de Ministros. Se lo ha dicho a través de Twitter, pero se lo está diciendo y está marcando Perú Libre desde aquel comunicado que decía que si le daban el voto de confianza a este gabinete, tendrían que hacer otra bancada en Perú Libre. Se están distanciando totalmente del presidente de la República y del gabinete. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ya no está siguiendo el plan de gobierno, del plan de campaña, y ya no es el gobierno del cambio. ¿Usted siente que Pedro Castillo y su gabinete ya no son el gobierno de izquierda con el que, digamos, o como llegó al gobierno, siente que se está pasando más al centro? Bueno, el tema es que cuando uno habla de izquierda hablamos de una amplia gama pues de colores y de sentimientos, ¿no? De radicalismos, de extremos, ¿no? Entonces, ahora si el señor Bellido señala de que se están alejando, de que ya no corresponde a los postulados de Perú Libre, en buena hora, ¿no? Creo que es una buena noticia para el país, ¿no? Porque si algo le ha afectado
y ha generado una gestión inestable políticamente, incierta económicamente al gobierno del señor Castillo, es precisamente la compañía de los sectores radicales de Perú Libre, más estrictamente la gente del señor Vladimir Serrón y entre ellos el señor Guido Bellido, ¿no? Yo creo que si el presidente Castillo toma una decisión de disponer las cosas con mucho mayor criterio, sentido común, elegir gente competente en vez de gente amiga y ligada al partido y plantear políticas mucho más correctas, mucho más de centro, que piensen en construir un país moderno, con bienestar, que acabe con las desigualdades, que haga cambios, pero cambios responsables, cambios con rumbo, como nosotros hemos repetido en la campaña, va a tener el respaldo de otros sectores políticos también, y obviamente podría gobernar de mejor manera y ampliar el panorama de personalidades que pueda convocar, por ejemplo, a ministerios, a viceministerios, porque ahora lo circunscriben al entorno amical, al entorno partidario, y eso no le permite tener gente más calificada pues en su gabinete ministerial, por ejemplo. Ok, 30 segundos, por favor. Hoy se presenta el ministro de Defensa en la Comisión de Defensa, por cierto, sobre dos cosas importantes y respóndame bien chiquito. ¿Usted está de acuerdo con que los militares salgan junto a los policías a ver el orden interno en Lima y Callao? Mira, es un poco delicado ese tema, ¿no? Las Fuerzas Armadas no están preparadas para un contacto directo con la población. Quizá pueda ser de respaldo, ¿no? De cuidar instituciones públicas, áreas estratégicas, ¿no? Pero más allá es bastante delicado. Lo que hay que hacer es repotenciar la Policía Nacional del Perú. Dos, los cambios últimos que se han dado de comandantes generales, Ejército y Fuerza Aérea, ¿le llama la atención o no? Sí, por supuesto. Nos parece una falta de respeto a las Fuerzas Armadas. No puedes hacer cambios intempestivos. Lo que hemos tomado conocimiento es que los comandantes generales removidos se han enterado por la publicación en El Peruano, ¿no? Creo que hay que respetar a las Fuerzas Armadas. Correcto. Muy bien. Ha sido muy gentil, congresista. Eduardo Salguana, vocero de Alianza para el Progreso, ha estado con Exitosa. Muy buenos días.